¿Has visto alguna vez el momento en que un canciller tiene sus propias contradicciones expuestas? Esa noche en Buenos Aires, Santiago Cafiero pensó que podría impresionar a Javier Milei con su experiencia en diplomacia y política exterior consistente mientras se mostraba confiado. 4 años de experiencia en relaciones exteriores, autoridad diplomática, conocimiento de relaciones internacionales. Pero lo que sucedió esa noche mostró cómo los datos pueden sacudir incluso la consistencia diplomática más arraigada. Los salones del Palacio San Martín respiraban esa atmósfera diplomática característica de los encuentros entre funcionarios que han moldeado las relaciones internacionales argentinas esa noche de agosto. Era una reunión que había generado expectación durante días. Santiago Cafiero, el canciller más experimentado del kirchnerismo y símbolo de la diplomacia multilateral argentina, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de un debate sobre coherencia en política exterior. Los mapamundis estaban perfectamente desplegados, los protocolos diplomáticos meticulosamente organizados, y en el ambiente se respiraba esa tensión institucional que solo generan los encuentros entre representantes de diferentes visiones sobre la inserción internacional de Argentina. Santiago Cafiero ocupaba su lugar en la sala principal, con esa presencia diplomática que había perfeccionado durante 4 años como responsable de la política exterior argentina. Su postura protocolar característica, su gestualidad que acompañaba cada declaración sobre soberanía nacional, y esa expresión que había negociado acuerdos internacionales, participado en cumbres multilaterales y construido relaciones bilaterales que definieron la posición argentina en el escenario global durante los años más complejos de la geopolítica contemporánea. No era solo un canciller más, era el símbolo viviente de que era posible ejercer diplomacia soberana en el contexto internacional. El hombre que había demostrado que Argentina podía mantener principios mientras navegaba las presiones de las grandes potencias, el único funcionario que podía reivindicar haber defendido los intereses nacionales durante el período más turbulento de las relaciones internacionales recientes. Frente a él, en la silla destinada para invitados del palacio, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con funcionarios de política exterior desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la solemnidad diplomática del ambiente. Gestos medidos, una serenidad que parecía ajena a las dinámicas de construcción de autoridad características de las reuniones de Cancillería. No parecía intimidado por estar en presencia del funcionario que había sido considerado el arquitecto de la política exterior kirchnerista. Si acaso parecía genuinamente curioso por entender los fundamentos reales de una gestión que había sido presentada como el ejemplo de coherencia diplomática en circunstancias internacionales complejas. El encuentro había comenzado con toda la formalidad protocolar que exigía el formato del Palacio San Martín. Santiago Cafiero había desplegado su repertorio completo de logros diplomáticos. Las referencias a las negociaciones internacionales que había liderado, las menciones a la defensa de la soberanía nacional lograda, esa mezcla de experiencia internacional y compromiso nacional que había perfeccionado durante años como el rostro más visible de Argentina en foros multilaterales. Era su oportunidad definitiva para demostrar ante el presidente que la diplomacia no solo era un arte, sino que representaba la esencia misma de la inserción internacional inteligente que toda Argentina necesitaba para defender sus intereses en un mundo multipolar. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo diplomático de alto nivel. Intercambios profundos sobre estrategia internacional, referencias especializadas a la experiencia comparada de política exterior de potencias medias, esa conversación sofisticada que caracteriza los encuentros entre funcionarios que han influido en la construcción de la política exterior nacional durante sus respectivas gestiones. Santiago Cafiero estaba en su mejor forma diplomática, desplegando su conocimiento enciclopédico de las relaciones internacionales contemporáneas, estableciendo conexiones entre principios soberanos y realismo político, demostrando por qué su gestión había sido exactamente lo que Argentina necesitaba para mantener autonomía en un escenario internacional cada vez más polarizado. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los funcionarios que habían dialogado con Santiago Cafiero durante su gestión como canciller.
No expresaba la admiración habitual por la complejidad de la gestión diplomática, no hacía los comentarios protocolarios sobre la importancia de la coherencia en política exterior, no caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado cientos de reuniones con diplomáticos de todas las orientaciones políticas. Más intrigante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre las afirmaciones de consistencia diplomática, como si estuviera documentando algo particular sobre las declaraciones de coherencia en política exterior. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Santiago Cafiero decidió desplegar su argumento más sólido: el balance de 4 años de construcción de diplomacia coherente y su impacto en la transformación de la posición internacional argentina. Presidente, dijo Santiago Cafiero inclinándose ligeramente hacia el micrófono diplomático con esa seriedad protocolar que había precedido a sus declaraciones más importantes durante crisis internacionales y momentos de definición de política exterior. Creo que es fundamental que comprenda lo que significa construir política exterior verdaderamente coherente en un país con las presiones geopolíticas que enfrenta Argentina. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales de consistencia, la demostración de coherencia diplomática, el tipo de presentación de trayectoria que había convencido a embajadores, cancilleres y observadores internacionales de que Santiago Cafiero representaba la síntesis perfecta entre principios soberanos y realismo diplomático para navegar las complejidades del sistema internacional. La sala se cargó de expectación diplomática. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas exposiciones magistrales sobre política exterior que habían caracterizado las mejores intervenciones de Santiago Cafiero en foros internacionales sobre multilateralismo y soberanía, y todos anticiparon ver cómo el presidente respondía a la demostración de coherencia diplomática más auténtica de la política exterior argentina contemporánea. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas diplomáticas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en la silla y miró directamente a Santiago Cafiero con una expresión que mezclaba respeto por la función, con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. Santiago dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento: me gustaría entender esa coherencia diplomática con mayor precisión. ¿Podrías especificar en qué posiciones específicas has mantenido consistencia durante tu gestión? La pregunta cayó sobre la sala como una piedra en un estanque diplomático. En 16 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un canciller educando al presidente sobre las virtudes de la coherencia diplomática. Era alguien solicitando evidencia específica de afirmaciones sobre consistencia real. Santiago Cafiero sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 4 años de gestión como canciller, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de coherencia como argumento suficiente, sino que pidiera especificaciones sobre la naturaleza de esa consistencia. Por supuesto, presidente, respondió Santiago Cafiero recuperando su compostura diplomática habitual. He mantenido coherencia en la defensa de la soberanía nacional, el multilateralismo y la inserción internacional autónoma durante toda mi gestión. Mi compromiso ha sido siempre con los principios de la política exterior soberana. Comenzó a desplegar su arsenal de referencias más impresionante: las negociaciones que había liderado, las posiciones que había defendido, los momentos en que había mantenido principios pese a presiones internacionales. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Santiago Cafiero terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Santiago, dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información verificable, pero me gustaría contextualizar esta coherencia con algunas posiciones específicas que has tomado durante diferentes momentos de tu gestión. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. Posición sobre Estados Unidos, 2020, críticas sistemáticas a imperialismo yanqui. 2022, solicitud formal de mayor cooperación con Washington en materia energética. 2023, alineamiento con posiciones estadounidenses en foros multilaterales sobre Ucrania. Los primeros datos comenzaron a caer sobre la sala como gotas de realidad diplomática. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de adaptación que contrastaba dramáticamente con cualquier definición estándar de coherencia en política exterior. Relación con China, 2020.
Acuerdos estratégicos presentados como Asociación Soberana. 2021. Renegociación de términos por presiones de organismos occidentales. 2023. Suspensión de proyectos por evaluación técnica, coincidente con cambio de contexto geopolítico. Santiago Cafiero ya no podía mantener su expresión serena habitual. Su rostro había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en años algo que podría haber sido inquietud genuina sobre la evaluación objetiva de su coherencia diplomática. Brasil e Integración Regional, 2020. Promoción de Eje Progresista Sudamericano. 2022. Distanciamiento de Lula por diferencias metodológicas, Brasili. 2023. Reacercamiento estratégico por convergencia coyuntural. Continuó Milei adoptando un tono más pedagógico, y lo más revelador son las posiciones sobre organismos multilaterales, comparadas con los principios que defines como fundamentales de tu gestión. Se dirigió directamente a Santiago Cafiero, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de expositor en objeto de evaluación. Santiago, cuando comparamos estas evoluciones con los criterios que los teóricos de relaciones internacionales establecen para la coherencia diplomática, encontramos adaptaciones que cuestionan la narrativa de consistencia principista. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Criterios académicos de coherencia en política exterior, mantenimiento de principios fundamentales independiente de cambios de contexto, predictibilidad en posiciones centrales, transparencia sobre criterios de toma de decisiones. Santiago Cafiero intentó recuperar terreno con una de sus tácticas diplomáticas clásicas. Presidente, usted está aplicando criterios de rigidez teórica que no contemplan la complejidad dinámica de las relaciones internacionales contemporáneas. Santiago lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy aplicando criterios de rigidez. Estoy usando los mismos estándares que institutos como el Council on Foreign Relations y Chatham House utilizan para evaluar coherencia diplomática. Sacó nuevamente sus documentos, y Santiago Cafiero sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando la literatura sobre consistencia en política exterior de potencias medias, y hay patrones muy claros que distinguen la adaptación estratégica del oportunismo diplomático. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica. Estudio Instituto Brookings sobre diplomacia argentina. Gestión Cafiero muestra alta adaptabilidad a contextos cambiantes, con limitada predictibilidad en posiciones centrales. Carnegie Endowment. Argentina bajo Cafiero. Pragmatismo diplomático sin marco conceptual estable. Los documentos académicos de análisis diplomático fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de coherencia que Santiago Cafiero había construido durante su gestión. Foreign Affairs. Análisis Política Exterior Argentina 2020 a 2023. Cancillería Argentina evidencia adaptación contextual sistemática incompatible con definición académica de coherencia principista. Se dirigió a más documentación con precisión académica. International Crisis Group. Argentina, política exterior reactiva con limitada capacidad de mantener líneas estratégicas consistentes. Estudio Universidad Georgetown. Diplomacia argentina muestra síntomas de captura por variables coyunturales. Comillas. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge es, ¿cómo distinguir entre adaptación inteligente e inconsistencia diplomática cuando las posiciones cambian sistemáticamente según el contexto? El resto de la reunión transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Santiago Cafiero intentó recuperar el control de la conversación con algunos comentarios sobre la complejidad del escenario internacional y la necesidad de contextualizar las decisiones diplomáticas, pero su autoridad ministerial había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio del encuentro, que sus argumentos de coherencia habían sido desmantelados por análisis académico, que su primera experiencia de cuestionamiento sistemático era también la más pública de su carrera diplomática. Por primera vez en 4 años de construcción de autoridad en política exterior, Santiago Cafiero había sido confrontado no con hostilidad política, sino con evaluación según criterios académicos de coherencia diplomática. No había sido atacado ideológicamente, había sido sometido a los mismos estándares que se aplican a cancilleres en sistemas diplomáticos profesionales, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de diplomático coherente.
Y entonces ocurrió lo más revelador de toda la noche. Santiago Cafiero se reclinó en la silla, alejándose ligeramente del distintivo de canciller que había sido su símbolo de autoridad durante la presentación, y después de un silencio que pareció cuestionar 4 años de construcción narrativa, habló con una voz que había perdido toda la confianza diplomática característica. Javier, dijo mirando hacia los mapamundis que lo rodeaban, reconozco que estos patrones de adaptación plantean interrogantes importantes sobre la coherencia real de mi gestión como canciller. La sala se sumió en un silencio que parecía absorber años de construcción de autoridad diplomática. Los asesores intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Santiago Cafiero, el símbolo de la diplomacia kirchnerista, estaba comenzando a cuestionar la coherencia de su propia gestión en política exterior. Durante 4 años creí que adaptar posiciones a contextos cambiantes era compatible con mantener coherencia diplomática, continuó Santiago Cafiero, su voz adquiriendo un tono de reflexión que nadie había escuchado antes en sus declaraciones ministeriales. Que evolucionar desde posiciones principistas hacia enfoques pragmáticos era señal de sofisticación diplomática. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información que había estado evitando durante años. Pero mirando estos patrones de cambio sistemático, es difícil negar que existe una tensión fundamental entre adaptación contextual y predictibilidad diplomática. La admisión cayó sobre la sala como una revelación diplomática histórica. Santiago Cafiero no estaba simplemente reconociendo errores tácticos específicos, estaba cuestionando toda la coherencia que había sostenido su carrera como canciller. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino. Su respuesta fue constructiva. Santiago, lo valioso de esta conversación no es cuestionar tu integridad como diplomático, sino distinguir entre adaptación estratégica y inconsistencia sistemática. Durante las semanas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos diplomáticos argentinos. Las transcripciones de la reunión, compartidas inmediatamente en revistas especializadas, generaron debates intensos sobre la diferencia entre pragmatismo diplomático y coherencia de principios. Los comentarios no celebraban la crisis de Santiago Cafiero, sino que cuestionaban si los diplomáticos argentinos operaban con marcos conceptuales adecuados para mantener consistencia en contextos internacionales cambiantes. Santiago Cafiero mismo, en una reflexión posterior, que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Perfil: el encuentro con Milei me obligó a examinar la diferencia entre adaptar táctica y mantener estrategia. Es momento de desarrollar marcos más rigurosos para la coherencia diplomática. Un año después de la reunión, cuando un periodista de The Guardian le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche, su respuesta fue: Santiago representaba la confusión entre sofisticación táctica y coherencia estratégica. Esa noche se demostró que la diplomacia efectiva requiere predictibilidad en principios fundamentales. El legado de aquella noche en el Palacio San Martín fue transformador para el debate sobre profesionalización diplomática en Argentina. Los nuevos diplomáticos que emergieron comenzaron a adoptar marcos más rigurosos para evaluar coherencia y a implementar mayor transparencia sobre los criterios que guían las decisiones de política exterior. Y así, en los salones del Palacio San Martín, se demostró que ninguna autoridad diplomática puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor los criterios académicos de coherencia en política exterior. Esa noche, Santiago Cafiero aprendió que cuando la adaptación táctica se encuentra con la evaluación de coherencia empírica, la adaptación descubre que necesita sustentarse en